Hola, les habla Dolores Saavedra desde su consultorio espiritual Sendero de Luz. En esta ocasión les voy a hablar de la fe. Al que cree, todo le es posible. Esto está en Marcos 23. Se trata de una historia sobre Jesús, el cual dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué pasaba? ¿Por qué Marcos toma esta historia y está registrada en el versículo 9:23? ¿Por qué? Porque a Jesús un padre llevó a su hijo porque sufría de un espíritu mudo, un espíritu que lo atormentaba severamente. Y entonces el padre ya no podía más, el padre estaba desesperado, el padre estaba pues no sabía qué hacer. Y en ese entonces vio que Jesús pasaba por el pueblo. Y entonces lleva a su hijo frente a Jesús y le dice, Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La respuesta de Jesús fue la siguiente. El padre le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo. Y eso le recalcó a Jesús, le caló a Jesús. Y Jesús le responde, si puedes, el poder no depende de la duda humana, sino de la fe que tengas en Dios. Eso le contestó Jesús. Y el padre le dice, con lágrimas, ¿no? O sea, ya hoy escuchando lo que le dijo Jesús, reflexiona y le dice, creo, pero ayúdame a mí en mi incredulidad. Y el maestro vio su sincero corazón y reconoció su genuina debilidad y de desconfiar, ¿no? O sea, entonces Jesús le dice, la creencia en Dios es la respuesta libre de una persona que acepta la enseñanza y la revelación de lo divino. Y entonces Jesús obra en él y expulsa el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que vio Jesús en el Padre? Pues su sincero arrepentimiento, su genuina debilidad, pero sobre todo que a pesar de eso, él tenía fe en que el Padre Jesús lo iba a curar. Y entonces, pues se resolvió a favor de los dos, del Padre y del Hijo, y el Hijo dejó de estar atormentado. A veces lo imposible no necesita de una forma para poder entrar en nuestra existencia. Entra. ¿Por qué? Porque nosotros la dejamos entrar, porque tenemos esa voluntad de dejarla entrar y la confianza. Y asimismo, en la espera, tenemos esa confianza de que se va a dar. Pues la seguridad es plena, es una capacidad plena en la honestidad y la esperanza firme de que algo bueno viene para nosotros. Nuestra mente se adhiere a las verdades que no se ven, que es un acto de confianza y que es más allá del entendimiento, más allá de la razón. A veces decimos nosotros, no, pues es que la fe es válida con conocimientos y sin pruebas. Pues sí, o sea, nuestro conocimiento es decir, sí se va a dar y no necesitas más pruebas para que se realice, más que tu fe, tu confianza, tu esperanza y tu voluntad para que se lleve a cabo. Ser firmes, pues, en esta necesidad que tenemos. Y es una necesidad muy humana, pues, de creer. La fe es un salto personal ante lo absurdo de la vida. Pues sí, o sea, a veces se nos presentan mil y una contingencia
que me siento mal, que me duele las piernas, la espalda, el hecho de respirar, ¿no? O sea, pero yo en esa pues vida que llevamos diariamente, damos ese salto de voluntad para decir que se puede realizar, que nos podemos curar, que podemos llevar a cabo proyectos, que podemos salir adelante ante cualquier adversidad. Y la fe requiere de una persona decidida a creer usando la voluntad y la confianza. Esas palabritas, esas, vamos a decir, valores, voluntad, confianza, esperanza, nos llevan a la fe. La fe es lo que está arriba. Pues dar por sentado lo que no se puede probar en forma matemática o física. Fíjense que yo siempre les digo, yo soy maestra de física y de matemáticas también. Siempre lo fui, o sea, toda mi carrera, 27 años me desarrollé como maestra de física y maestra de matemáticas. Me gustaba mucho la física. Pero era una ciencia de pruebas, pues, para poder dar fe de lo que estaba hablando. Sin embargo, dentro de esa ciencia te topas con cosas como la física cuántica, por ejemplo. Y la física cuántica es cuando una molécula se desdobla y anda por aquí, por allá, y al mismo tiempo. Cuando les hablé del doble cuántico, ¿se acuerdan que les platiqué sobre esto? De que la molécula podía estar en todos los planos, en pasado, presente y presente perenne, que muchos le llaman futuro. No me gusta llamarlo así, pero es el presente perenne. Entonces, ha sido estudiada, estas partículas han sido estudiadas por muchos científicos que han llegado, como Planck, como Einstein, como diferentes científicos relacionados con la física cuántica, los cuales aceptan estas premisas como verdaderas, como que la realidad se está desarrollando al mismo tiempo. Puede estar mi yo aquí, mi yo del pasado y mi yo del presente perenne futuro, al mismo tiempo conviviendo. Y eso surgió en la física cuántica, bajo una partícula que estaban estudiando, los quantum, pues por ejemplo. Entonces, yo como mujer de ciencia les puedo decir que existe, pues, y que yo le tengo toda la fe, y que podemos nosotros resolver cosas al mismo tiempo en nuestro pasado, presente y futuro, presente perenne. Entonces, para las ciencias duras y así, muchas veces pones en duda lo que realmente está sucediendo, ¿sí? Pero para la persona quien pone su fe en quien tiene ese salto personal en la vida, así sea absurda, cree. Y al creer, no lo está viendo palpable ni nada de eso, no, aquí no lo ve, pero sabe que va a suceder. Bueno, entonces es dar por sentado lo que no se puede probar físicamente o matemáticamente. De otra manera, hubo filósofos, que nos dicen que la fe se acepta como una verdad por el testimonio de otra autoridad divina. Por ejemplo, nosotros aceptamos ese Dios, eso que Dios nos puede otorgar, esa autoridad divina. Y a diferencia de la ciencia que busca pruebas, nosotros lo aceptamos filosóficamente así, porque hay una autoridad que dice que se puede llevar a cabo y en quien nosotros depositamos eso, esa creencia, esa fe. Si, por ejemplo, dices tú, saltar al vacío sin la seguridad lógica, o sea, sin la seguridad de que te vas a salvar al saltar al vacío, ¿sí? Para enfrentarse a lo divino. Pues muchas veces nos dejamos así
sobre todo las personas que tenemos mucha fe, de eso invisible, de lo que no puedes ver, pero sabes que va a actuar. Fíjense, muchas veces nosotros decimos, por ejemplo, en los actos de constricción o en los actos de agradecimiento que tenemos yo siempre les digo que cuando vamos a dormir y cuando nos levantamos, tenemos que estar en estado de agradecimiento. Y el estado de agradecimiento es decirle al Padre, ¿sabes qué, Padre? Gracias por darme todo lo que me diste en el día, todo lo que me diste, techo, comida, vestido, amistades, gozar a la mamá, al papá, a los hijos, al esposo. Muchas gracias por eso y por todo lo que me vas a dar. Y ahí al decir por todo lo que me vas a dar, estás asegurando que se va a dar. Y también, pues depositas en él todas tus cargas. Pues, por ejemplo, si en el día tuviste contradicciones, tuviste cosas que te afectaron, dices, Padre, te las dejo a ti porque tú me vas a ayudar. Y a veces suena así como banal, ¿no? O sea, andas llegando apenas a la quincena y tú dices, Padre, en tus manos dejo la providencia. O no sé, cualquier cosa que tú le quieras dejar al Padre, pero sabes, tienes la convicción de lo que lo puede llevar, que lo puede desarrollar, que lo puede llevar a cabo. Estás en confianza de todo eso que no puedes ver. Igual, como les digo yo siempre, pues todo se lo dejo al Padre y también le pido a los angelitos, a los arcángeles y a todos las 9 dimensiones angelicales. Siempre les digo, los ángeles que están cerquita de nosotros, los arcángeles, los tronos, las virtudes, la potestad, los serafines, todos esos escalones angelicales que hay, que ya sabemos nosotros que los más pegados a Dios son los serafines. Y los más pegados a nosotros son los ángeles de la guarda y los arcángeles. Pero yo, por ejemplo, hay una teoría y siempre se las he recalcado mucho, la teoría de la oficina celestial. Y en la oficina celestial tú, y no lo ves, y confías pues en esas ayudantes del Padre, que son los más cercanos a nosotros y con quien más tenemos relación, y les decimos, ¿sabes qué? Hasta en lo más ridículo que puedas, como decía ahorita, la realidad más bizarra, tú le dejas eso. Por ejemplo, yo, a veces están llenos los estacionamientos y llegas y le dices, angelito de la guarda, arcángeles, por favor, búsquenme un lugar que esté cercano, así esté a reventar el estacionamiento, que esté cercano para poderme estacionar. Y lo encuentras, pues ahí vienes por el camino, ¿no? O sea, hablando sobre eso, y llegas y sale uno y te metes. Y lo que dicen, más vale suerte que dinero, ¿verdad? Pero bueno, y se generan. Y así le hacemos nosotros, decimos, en esta teoría decimos, oficina celestial, permíteme tal. O sea, oficina celestial, ayúdame con esto que va a pasar en el día. Oficina celestial, y estás confiando en algo que no estás viendo, pero que se manifiesta. Y yo se los he dicho muchas veces, se manifiesta en las estaciones de radio, cuando tú vienes pensando en eso. Y te da una respuesta, una canción, por ejemplo, o algún invitado que tengan por ahí en un programa, te dices las palabras que tú estabas necesitando escuchar en ese momento. O ves las plumitas gordas esas en tu casa, que no es porque tú las arrastraste en el zapato, ni porque se metió un pájaro a tu casa. Las ves en los lugares más recónditos, vamos a decir, en tu closet allá, metidas, aunque tú no tengas ropa de pluma, pues, por ejemplo, y las encuentras, de esas plumitas gorditas. O, por ejemplo, de repente estás sentada y ves un cúmulo de rayos, pero no es porque te esté fallando la vista ni nada de eso, ¿no? Si tú estás viendo que están pasando con el cabito del ojo, estás viendo así, cañón, y pasaron, como las orbes estas, ¿no? O sea, entonces, o monedas, donde dices tú, pero si yo ya barrí por aquí, ¿por qué se aparecen estas monedas? Pues ahí está, pues, ellos te están dando una respuesta, y entonces tú empiezas a dejar tu fe en eso.
Y no les digo, ríndale primero a ellos, no, ríndale primero al Padre, los ángeles y los maestros ascendidos y todos ellos dependen del Padre, a Él primero y después a ellos. Ellos son mensajeros, son ayudantes del Padre, ¿sí? Entonces, ahí también estás depositando la fe, o estás depositando la fe cuando, por ejemplo, vamos a suponer, en un día tú haces la meditación de la llama violeta para transmutar todo aquello negativo en positivo, para cambiar todo aquello negativo que había en ti en positivo. Y te sientas con la convicción y respiras con la convicción de que se va a transmutar, que le hablas a Saint Germain, ese maestro ascendido Saint Germain, le hablas además maestros ascendidos que cuidan la llama violeta, y entonces tú depositas la fe en que todo se va a transmutar. Fíjense, entonces también dices tú, Dios va a proveer, pues en el día tú dices, híjole, es que apenitas ando llegando a la quincena o tal, ¿no? O sea, y no quiero gastar mis reservas ni nada de eso, pero Dios va a proveer y provee. A mí me pasaba mucho eso, ¿no? O sea, yo siempre fui una mujer muy precavida, así de que, pues tiene sus ahorros y tal, ¿no? Entonces, siempre decía yo, Dios va a proveer, y de la nada, no sé de dónde llegaba dinero, o sea, siempre me llegaba dinero. Entonces, esa es fe, esa es confianza. Y no porque te vayas al centro comercial y te gastes todo, o sea, vas a decir, Dios va a proveer. Pues no, también le tienes que ayudar, ¿verdad? También tenemos que ayudar. Entonces, pero yo sí soy testigo de eso, pues. Es que tú prestas dinero por allá y sin esperanza de que te lo vayan a pagar, ¿no? O sea, y pasa mucho tiempo, y llega ese dinero. O sea, con eso que dijiste tú, Dios va a proveer. Llegó el dinero cuando tú ya lo hacías perdido, ¿no? O sea, también en las enfermedades. Tú tienes que estar en ese estado alfa, en el estado alfa de relajación, en el estado de curación, porque la frecuencia alfa es un estado de curación. Al estar al estar meditando en ese estado de curación, tú le depositas todo en fe a esa frecuencia. Yo siempre les platico que el Padre, el Jesús, hacía sonidos cuando él curaba, como era un sonido así. O cuando se dice la palabra ábrete, cuando él tomó saliva y la amasó con tierra y se la puso al ciego que no había visto de nacimiento, se la puso al ciego, y entonces dijo, Efata, ábrete, y se abrió y vio, o sea, por fe. Esto es por fe. Entonces en las enfermedades también puede pasar eso. Repetir esa palabra, Efata, es abrir puertas espirituales a la luz. ¿Sí me explico? A la confianza, a la esperanza y a la voluntad que tenemos nosotros de hacer ese acto. Entonces, hasta en las enfermedades más difíciles ha habido remisión porque uno tiene su fe en Dios. Y las enfermedades más difíciles se hacen remisión. Dan un paso atrás, se van y se curan. Una vez, yo recuerdo, o sea, fui a que me hicieran una resonancia magnética y me encontraron una bolita así en la columna. Y yo estuve con fe en que, pues, que iba a sanar. La próxima vez que fui, ya no estaba, porque era veces cuando te ponen la raquia, te la ponen mal, y entonces se desgarra y se ve ahí en la bolita, pero una bolita prominente así grande. Y entonces
Ya cuando me fueron a ver la siguiente vez, obvio, llevé terapia, también uno le tiene que ayudar. Por ejemplo, yo siempre les digo eso. Te dan medicina y la fe, y no debes de dejar la medicina, pues le estás ayudando también a eso. Y por fe y por la medicina te curas. Y yo siempre le he agradecido al Padre por eso, ¿no? O sea, y otras enfermedades que se han presentado en mí, las enfermedades son para nosotros aprendizajes. A veces tú te descuidas mucho, comes cosas que no debes de comer, haces mil y un desarreglo y eso descompone tu cuerpo. El equilibrio, la paz, la descompone. Pues entonces esa enfermedad te hace regresar al camino porque te da un aprendizaje en el que tú debes de estar muy sano, muy libre y así. Entonces, esto también es fe. Pedir por los hermanos, pedir, por ejemplo, al padre por los hermanos, por la mamá. Por ejemplo, yo que tengo a mi mamá lejos, que vive en Estados Unidos, yo siempre estoy pidiendo por ella, para que esté bien. Por mis hermanos también viven en Estados Unidos y también, ¿no? Y los que viven aquí, pues siempre estoy pidiendo por ellos. Y eso es un acto de fe al Padre. También, por ejemplo, hay veces que no te puedes comunicar con una persona y entonces usas a los emisarios del Padre, a los ángeles, por ejemplo, y le dices a tu ángel de la guarda, por favor, ve y habla con el ángel de la guarda de tal persona que no me puedo comunicar con ella. Y entonces de la nada, pues aparece una respuesta. Y eso también es fe. Entonces nosotros debemos de estar muy conscientes que a veces de esas cosas invisibles que nosotros no podemos ver, siempre hay una fuerza espiritual, divina, que nos ayuda. Y te hacen este estado de vida que siempre les digo, este estado de vida que nunca lo vas a volver a vivir como yo, Dolores Saavedra, por ejemplo. Nunca voy a volver a vivir este estado de vida, pero hago todo lo posible porque sea bonito, por transitar no estando enojada, por transitar esta experiencia de vida, por transitarla sin estar enojada, gozarla. Hay muchos que dicen, ay, es que hace mucho calor, pero pues tienes vida y estás aquí. Y ni modo, aquí es así, caluroso. O que, llovió, ya, párale. Si estamos rogando porque llueve y cuando llueve estás, no, es que ya, mira, no me deja salir, pero nos ayuda mucho en todos los sentidos, siembra. Por ejemplo, yo gozo cuando llueve porque mi jardín se pone bonito. Y respiro ese olor. ¿Cómo se llama ese olor? De apricor se llama el olor a lluvia. De los olores que hay, ese es el olor que más me gusta. Sí, me preguntaron una vez ¿qué era el olor que más disfrutabas en la vida? Pues ese, el olor a lluvia, el olor a tierrita mojada. Entonces, gocemos de esto que tenemos aquí, acompañados de las divinidades, gocemos. Pues desde aquí, desde Sendero de Luz, les habla Dolores Saavedra. Este tema fue la fe y pues les agradezco dándome manita arriba en mis redes sociales, en YouTube, en Facebook e Instagram Sendero de Luz y en TikTok Sendero de Luz HMO. Muchas gracias por estar conmigo, un abrazo y desde aquí, desde Sendero de Luz, que tengan un lindo día.